Decíamos que hoy Wall Street abre en positivo, aunque sí que es cierto que no estamos viendo grandes movimientos al alza para sus índices. De hecho, tenemos al Dow Jones de Industriales muy planito en estos momentos. Mientras tanto, el escenario en el viejo continente es todo lo contrario. Estamos viendo caídas algo más pronunciadas, a excepción del FTSE de Londres, que se está manteniendo en pie entre las principales plazas bursátiles. Y en medio de este contexto saludamos a Victoria Torre, responsable de oferta digital en Singular Bank. Victoria, muy buenas. Hola, buenas tardes. Victoria, en primer lugar, ¿cómo estás viendo la sesión de hoy? Por un lado, la apertura de Wall y por otro lado, pues estas caídas que estamos experimentando en el viejo continente. Pues tal vez algo sorprendentes porque los datos macroeconómicos que se han conocido son positivos, pero efectivamente pues parece que los índices no terminan de ver claro cuál es el rumbo que tienen que seguir. Aquí tenemos a nuestro IBEX 35 que está a punto de perder los 9.000 puntos, está prácticamente en ese filo y vamos a ver si es capaz de aguantar por lo menos este nivel en el día de hoy. Victoria, mencionabas, ¿no?, datos positivos los que hemos conocido hoy. Hoy conocíamos precisamente ese dato del PMI. Bueno, al final teníamos un dato bastante optimista. En concreto, la demanda acumulada ha acelerado la actividad empresarial. Hemos visto máximos de 15 años en este nivel de la eurozona, 59,2 puntos. Veníamos de los 57,1. Es una lectura preliminar la del indicador que conocíamos hoy, pero en cualquier caso sí que es cierto que es un dato que el mercado hoy debería tomarse de una forma algo más optimista, ¿no? Nos está indicando también que estamos avanzando en esa recuperación económica. Sí, efectivamente es un dato que ha sido bueno. Ya se esperaba bueno, pero es que incluso ha quedado por encima de las previsiones. Se esperaba efectivamente que quedase incluso por debajo y se han pulverizado esas previsiones que había. El PMI compuesto se sitúa en máximos de 180 meses, el PMI de la actividad comercial del sector de servicios está en máximos de 41 meses, aunque en este caso sí que ha quedado un poquito por debajo de lo que se estaba esperando. Y el PMI manufacturero igualmente no ha registrado cambios, pero se ha situado por encima de las expectativas. Y al final lo que se constata es que la actividad comercial está creciendo, pero es que está creciendo al ritmo más rápido de los últimos 15 años en junio, como bien estabas comentando. Y los motivos son el relajamiento que está habiendo de las medidas contra el COVID, el progreso de las campañas de vacunación y al final esta reactivación en la actividad económica es lo que se está dejando sentir. Si analizamos bien todos estos datos, es verdad que son positivos, pero tal vez pondríamos el ojo en algunos aspectos. Se está contratando personal, pero no al ritmo necesario para hacer frente a esos pedidos pendientes. Y esto, en cierto modo, lo que está haciendo también es presionar al alza los precios, algo que, como decimos, podría impactar en la inflación y después podría hacer que la política monetaria sufriera variaciones. Así que sí que en un dato que es positivo en general, bueno, pues estaríamos, como decimos, muy pendientes de estos aspectos tal vez que podrían llegar a preocupar, no ahora, pero sí en el futuro. De hecho, mencionabas, ¿no?, la inflación es uno de los temas, evidentemente, de los que estamos todo el rato a vueltas en el mercado, es una de las principales preocupaciones y también es el principal mensaje que se les pide a los bancos centrales cada vez que tenemos algún tipo de declaración por parte de alguno de sus miembros, sea en el Banco Central Europeo, sea incluso en la Reserva Federal, que siempre estamos a vueltas a uno y otro lado del charco. Hoy, Luis de Guindos, en esas jornadas celebradas en Santander por la Universidad Menéndez Pelayo, en esos cursos de verano, se pronunciaba al respecto y de hecho decía que hay que tener en cuenta esos efectos de base, los incrementos de los precios en el IPC y también su naturaleza temporal, y él daba un promedio más o menos de un 3% de inflación en la eurozona. Es uno de los mensajes que ha dejado, aunque sí que es cierto que tampoco ha querido aventurarse más, además también de centrarse en la banca en medio de un momento de cierre de oficinas, de despidos después de la fusión CaixaBank-Bankia, también BBVA con el anuncio de su ERE, y además también una de las noticias importantes era cómo podría levantarse pronto esa restricción al pago de dividendos en la banca en medio también de esa recuperación económica. ¿De qué forma pueden recoger los mercados todos estos distintos mensajes? Al final no ha dicho nada que sea sorprendente. Yo creo que del mensaje de Guindos ha habido algunos aspectos que se pueden destacar. Por un lado, cuando habla de la recuperación de la Unión Europea, ha hecho hincapié en la importancia que tiene usar bien esos fondos que van a ir llegando. De momento, la política fiscal ha sido básica para poder hacer frente a la pandemia, pero ahora falta la segunda fase y es ver cómo efectivamente esa recuperación se puede ir asentando. Y para esto, como comentábamos, van a ser clave los fondos que se reciban y cómo se utilicen
hacen, teniendo en cuenta que además se van a utilizar sobre todo para aquellos países que son más vulnerables. Y es importante aprovechar esta circunstancia sobre todo para generar las reformas necesarias que asienten una recuperación sólida. Y luego también efectivamente se ha referido a los bancos y se ha referido a distintos aspectos, a cómo la Sareb tiene que seguir saneando la deuda que ha asumido con el Estado y efectivamente en relación a la banca considera que poco a poco se volverá a la normalidad, que volverá el pago al dividendo y sobre todo lo que es importante en relación a los bancos es que sean capaces de recuperar en el medio plazo esa rentabilidad que ya antes de la pandemia estaba en niveles muy bajos y que ahora mismo pues está prácticamente a cero y esto será una situación que va a tardar todavía en mejorar. Por cierto, Victoria, hoy además día importante porque no solo hablaba Luis de Guindos, sino que además también por la tarde, a nuestras 6 de la tarde, también Christine Lagarde va a hablar y por supuesto los inversores también van a estar muy pendientes de cualquier tipo de pista que pueda ofrecer. Sí que es cierto que de todas formas, más allá de las reuniones de política monetaria, los mensajes que suelen dejarnos los banqueros centrales suelen ser más tirando a escuetos, pero en cualquier caso, hoy que también se está posando la mirada sobre ella, ¿qué podríamos esperar? ¿Hay algo que pueda sorprendernos? A estas alturas realmente ya nos conocemos de sobra el mensaje. Posiblemente sí, siga la misma línea. El impacto limitado y moderado de la inflación que se debe a factores coyunturales, que es verdad que estamos viendo unos niveles de inflación elevados, pero tal vez por una serie de motivaciones concretos. Primero, pues porque comparamos con un efecto base muy bajo derivado de la pandemia, también por el precio de la energía que presiona al alza los precios, pero sobre todo pensamos que va a reiterar ese mensaje de que está explicado por factores temporales, que seguiremos estando muy pendientes sobre todo de la inflación subyacente y en que, por tanto, no es un motivo a medio plazo para estar preocupados. Entonces, bueno, pues pensamos que se va a reiterar este mensaje. Y luego al otro lado del charco pues tenemos a Jerome Powell, ¿no? Que ayer comparecía ante el Senado. Bueno, principalmente lo que decía en la Cámara de Representantes era que la inflación en estos momentos no podía suponer un miedo, o al menos no había que utilizarla con temor o como excusa a la hora de elevar los tipos de interés de una forma demasiado prematura. No estamos viendo de todas formas que se recoja ese mensaje ni de una ni de otra forma en el mercado, ni en la renta fija, ni en la renta variable, pero más allá de eso, ¿cómo deberíamos analizar este tipo de mensajes? Sí, es verdad que después los mercados se pusieron algo nerviosos después de la última reunión de la FED y si lo analizamos, bueno, pues tiene su sentido porque en la anterior reunión solamente 7 miembros consideraban que en el año 2023 se iban a subir los tipos y esto ha subido hasta 13 que piensan que va a haber esta subida de tipos, es decir, que hay un cambio importante, se ve una tendencia y efectivamente pues esto lo que hizo es anticipar esas previsiones de inicio de subida de los tipos de interés. Después, bueno, se ha vuelto a matizar los mensajes porque se quiere ser muy cuidadoso por parte de los bancos centrales y lo que ha dicho Powell es que efectivamente ahora mismo la inflación está en unos niveles superiores a los que inicialmente se estaba descontando, pero que poco a poco se irá retrocediendo a ese objetivo del 2% cuando se diluya el efecto base que comentábamos anteriormente y cuando se vayan eliminando esos desequilibrios en la oferta. Y sobre todo, un cambio importante en el mensaje es que no se van a aumentar los tipos de interés solo basándose en la inflación, sino que se van a tener en cuenta distintos aspectos, aparte de volver a reiterar que cree que la inflación es transitoria y que de momento no debe ser un factor excesivamente preocupante en el momento actual. También es importante, ¿no?, lo que está ocurriendo hoy en la renta variable. Decíamos, hoy estamos viendo subidas bastante planas en Wall Street, con el Dow Jones bastante dudoso, así que tampoco nos extraña que en algún punto incluso pueda darse la vuelta y adentrarse en terreno negativo. En el viejo continente, quitando el FTSE de Londres, estamos viendo caídas generalizadas y si posamos ya la mirada en el IBEX 35 está aguantando esos 9.000 puntos, pero tampoco nos extrañaría que en algún punto a lo largo de la sesión al cierre pudiera llegar a perder ese nivel. Dentro del IBEX 35, uno de los principales nombres del día, bueno, Solaria, es que lidera las pérdidas, pero estamos muy atentos de lo que está ocurriendo hoy con las acciones de Iberdrola. 2,5% de caída después de todo el ruido que se ha generado en el día de hoy, después de que su presidente, Ignacio Sánchez Galán, haya sido imputado por el caso Villarejo. No te voy a preguntar tanto, Victoria, por lo que supone el caso en sí, porque al final sí que es cierto que es una trama muy complicada que ya se aleja bastante de la realidad económica, del panorama bursátil, pero ¿cómo debemos tomarnos la reacción del mercado ante la noticia?
No olvidemos que no viene sola esta noticia. Esta noticia también ha venido acompañado por otros. En el sector de renovables ha sido una de las estrellas el año pasado. Había compañías que habían subido mucho y ahora mismo se está haciendo una reevaluación por parte de muchas casas y se está revisando los precios y efectivamente pues Iberdrola entra dentro de esta revisión por parte de algunas casas. Pero es verdad que casos como este no le benefician. Los inversores cada vez son más conscientes de la importancia que tiene invertir no solamente en una compañía que es rentable, sino que una compañía es sostenible. Y criterios que tienen que ver con el gobierno corporativo cada vez se dirán más. Y ya no solamente por un tema reputacional o de imagen, sino porque también muchas veces este tipo de casos termina teniendo repercusiones importantes en la compañía en términos numéricos. Y por tanto, bueno, pues no le viene bien esta noticia, pero no deberíamos tomarla de forma aislada, sino que viene en un contexto general en el que hay otras noticias que pueden estar afectando a la cotización de la compañía. Y Victoria, posando la mirada más concretamente en el sector, sí que es cierto que estamos viendo que todos los días nos enfrentamos a noticias de distinto ámbito, pero siempre con la mirada puesta en esa transición energética. Estamos viendo cómo a nivel mundial todas las compañías energéticas están bajo el escrutinio ahora mismo de, los objetivos que se vayan proponiendo, los distintos proyectos más enfocados a las energías renovables que vayan llevando a cabo, incluso proponiendo, planteando sobre la mesa. En el caso de España, además, también alentadas por esa consecución de los fondos Next Generation de la Unión Europea, pero hemos estado viendo, ¿no?, en semanas anteriores como por ejemplo BP o Royal Dutch Shell, por ejemplo, recibía ese mazazo al recibir de forma directa esa culpabilidad, ¿no?, como responsable de la crisis climática, y cómo se están haciendo cambios en las juntas directivas de todas estas compañías, por ejemplo en el caso de Total, con la entrada también de otro tipo de accionistas que puedan virar un poquito también la dirección de la compañía en pro a un futuro algo más neutral, ¿no?, en esas emisiones de carbono. El sector en sí, en el panorama español, ahora mismo, ¿cuál es el aspecto que presenta? Es uno de los sectores que pensamos que van a verse beneficiado prácticamente en cualquier contexto, porque así como determinados sectores, en función de cómo vaya la crisis, podrían tener un cariz muy distinto, en el caso de las energías renovables está claro que va a haber un apoyo a nivel mundial, no solamente en Europa, en Estados Unidos, está dentro de los proyectos que hay. En el caso de Europa, los fondos Next Generation van a ser uno de los principales beneficiarios de este sector y pensamos que en este sentido tiene bastante sentido apostar por él. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que después de haber subido de forma vertical el año pasado, hay algunas compañías que habían quedado bastante ajustadas por valoración y después hemos visto cómo ha habido algunos intentos de salida a bolsa que han quedado fallidos y se han empezado a cuestionar algunas de las valoraciones. Pero salvando esto, creemos que es un sector que todavía está llamado a protagonizar importantes revalorizaciones. Ahora sí, tenemos que ser selectivos en el tipo de compañías en las que ponemos nuestra mirada. Uno de los ejemplos, bueno, lo tenemos en la próxima salida que va a haber a bolsa, que es el Variente, que sigue adelante con los planes después de que otras empresas, como decimos, del sector, pues hayan dado un paso hacia atrás. Pues nos quedamos con todos esos referentes, con todas esas claves de la jornada. Victoria Torrey, responsable de oferta digital en Singular Bank, muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros, un abrazo.